Artículo 186, presentado por el senador Torres Graciano. Se otorga un estímulo fiscal a los contribuyentes que tributen conforme a los artículos segundo o cuarto, capítulo segundo, sección primera y capítulo tercero de esta ley, consistente en efectuar, en lugar de la deducción prevista en otras disposiciones, la deducción en el ejercicio en que se efectúe la inversión, en el que se inicie su utilización en el ejercicio siguiente y hasta por el 100% de las inversiones que efectúen en bienes inmuebles ubicados en los municipios con una población mayor a 300,000 habitantes. Consulto a la Asamblea en votación económica si se admite a discusión dicha propuesta. Quienes estén por la afirmativa, a favor de levantar la mano. Quienes estén por la negativa, a favor de levantar la mano. No se admite a discusión, señor presidente. Artículo 194 de la senadora Mariana Gómez del Campo. Los contribuyentes del título segundo y del capítulo segundo del título cuarto de esta ley podrán optar por efectuar la deducción inmediata de la inversión de bienes nuevos de activo fijo en lugar de las previstas del artículo 37 y 43 de la ley, deduciendo en el ejercicio en que se efectúe la inversión y de los bienes nuevos del activo fijo en que se incluye su utilización en el ejercicio siguiente a la cantidad que resulte de aplicar al monto original de la inversión únicamente por los cientos que establezca el artículo. La parte de dicho monto se excede a la cantidad que resulte de aplicar el mismo por ciento que se autorice en este artículo. Será deducible únicamente en los términos del artículo 221 de esta ley. Consulto a la Asamblea en votación económica si se admite a discusión dicha propuesta. Quienes estén por la afirmativa, a favor de levantar la mano. Quienes estén por la negativa, a favor de levantar la mano. No se acepta a discusión, señor presidente. Artículo 195 de senadora Mariana Gómez del Campo. Los contribuyentes que ejerzan... Un momento, secretaria, por favor. Sonido en el escaño del senador Pedrosa. Nada más pedirle que los llame al orden, señor presidente, porque no dejen escuchar bien la lectura de esto. Por favor, pongan atención a la senadora secretaria. Continúe, secretaria. Artículo 195. Los contribuyentes que ejerzan la opción prevista en el artículo anterior por los bienes a los que se aplicarán estarán a lo siguiente. El monto original de la inversión se podrá ajustar multiplicándolo por el factor de actualización correspondiente al periodo comprendido desde el mes en el que se adquirió el bien y hasta el último mes de la primera mitad del periodo que transcurra desde que efectuó la inversión y hasta el cierre del ejercicio que se trate. Consulto a la Asamblea en votación económica si se admite a discusión dicha propuesta. Quienes estén por la afirmativa, a favor de levantar la mano. Quienes estén por la negativa, a favor de levantar la mano. No se admite a discusión, señor presidente. Finalmente, de la senadora Mariana Gómez del Campo, artículo 196, para los efectos del artículo 220 de esta ley, se consideran áreas metropolitanas las siguientes. La correspondiente al Distrito Federal, que comprende todo el territorio del Distrito Federal y los municipios de Atizapán de Zaragoza, Cuautitlán, Cuautitlán Izcalli, Chalco, Ecatepec de Morelos, Huixquilucan, Uchitepec, La Paz, Naucalpan de Juárez, Nezahualcóyotl, Coyoacac, Tenango del Aire, Tlalnepantla de Vaz, Tultitlán, Valle de Chalco, Solidaridad y Xalatlaco en el Estado de México. Consulto a la Asamblea en votación económica si se admite a discusión dicha propuesta. Quienes estén por la afirmativa, a favor de levantar la mano. Quienes estén por la negativa, a favor de levantar la mano. No se admite a discusión, señor presidente. Gracias, secretaria. Le reconozco su esfuerzo. Desahogaremos ahora la votación nominal de los artículos que no fueron modificados en la discusión en lo particular. Háganse los avisos que se refiere al artículo 58 del reglamento para informar de la votación y ábrase el sistema electrónico de votación por 3 minutos para recoger la votación nominal de los artículos 2, 9, 27, 29, 33, 35, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 79, 88, 93, 103, 106, 107, 108, 109, 112, 113, 114, 135, 146, 151, 181, 182, 183, 186,
194, 195 y 196 de la Ley de Impuestos sobre la Renta, todos ellos con su texto en los términos del dictamen, porque fueron explicados por la secretaria y el Pleno rechazó la propuesta. ¿Dudas? Procedemos. ¿Falta alguna senadora o senador por emitir su voto? ¿Falta algún senador o senadora por emitir su voto? Señor presidente, conforme al tablero electrónico, se emitieron 60 votos a favor y 12 votos en contra. En consecuencia, quedan aprobados los artículos 2, 9, 27, 29, 33, 35, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 79, 88, 93, 103, 106, 107, 108, 109, 112, 113, 114, 135, 146, 151, 181, 182, 183, 186, 194, 195 y 196 de la Ley del Impuesto sobre la Renta en términos del dictamen. Pasamos ahora a desahogar los artículos sobre los que se tienen recibidos propuestas de modificación de consenso y que se encuentran entre los anunciados como reservados al inicio de la discusión de la Ley del Impuesto sobre la Renta. Los artículos que recibieron propuestas de consenso son los siguientes: 25, 28, 36, 74, 75, 96, 111, 129 y 152, y la adición de una disposición transitoria. También recibió propuestas de consenso el artículo 14,
que esta Asamblea autorizó incorporar. Tiene el uso de la tribuna el senador Francisco Yunes Zorrilla. Sonido en el escaño del senador Yunes Zorrilla, por favor. Gracias, senador presidente. Solo para confirmar la lista de los artículos de consenso, comentarle que hay dos que se habían reservado a mi nombre, artículo 36 y artículo 9, que deben ser retirados. Se toma nota. Pero como ya se presentó a reservar, pues se tendrá que votar, ¿no?, en los términos del dictamen. Muy bien. Sí me expliqué, se retira la reserva y lo votaremos en términos del dictamen para que surta efecto legal el artículo y subsista el artículo. ¿Fui claro? Gracias. Para presentar la reserva del artículo 14 tiene el uso de la tribuna el senador Yunes Zorrilla. ¿O prefiere que la presente la Secretaría? ¿Se verá, Del presidente? 14. No, que si lo puede leer, por favor. Sí. Secretaria, por favor, déle lectura a la propuesta de modificación del artículo 14. Artículo 14. Se calculará el coeficiente de utilidad correspondiente al último ejercicio de 12 meses por el que se hubiera debido haberse presentado declaración. Para este efecto, la utilidad fiscal del ejercicio por el que se calcule el coeficiente se dividirá entre los ingresos nominales del mismo ejercicio. Consulto a la Asamblea en votación económica si se admite a discusión dicha propuesta. Quien esté por la afirmativa, a favor de levantar la mano. Quien esté por la negativa, a favor de levantar la mano. Sí se admite a discusión, señor presidente. Solicitado si se acepta la propuesta. Consulto a la Asamblea en votación económica si es de aceptarse la propuesta. Quienes estén por la afirmativa, a favor de levantar la mano. Quien esté por la negativa, a favor de levantar la mano. Sí se acepta la propuesta, señor presidente. Procederemos a recoger la votación nominal del artículo 14. Háganse los avisos a que se refiere al artículo 58 del reglamento para informar de la votación y ábrese el sistema electrónico hasta por 3 minutos para recabar la votación nominal del artículo 14 con la propuesta que se aceptó. ¿Qué artículo? 111. Es el noveno transitorio, está
¿Falta alguna senadora o senador por emitir su voto? ¿Falta algún senador o senadora por emitir su voto? Señor presidente, conforme al tablero electrónico se emitieron 70 votos a favor. En consecuencia, queda aprobado el artículo 14 de la Ley de Impuestos sobre la Renta con la modificación que fue aceptada. Desahogaremos ahora las reservas al artículo 25 de la Ley de Impuestos sobre la Renta. Solicito a la Secretaría de lectura de la propuesta de modificación al artículo 25 de la Ley de Impuestos sobre la Renta que entregó el senador Héctor Larios e inmediatamente consulte a la Asamblea en votación económica si se admite a discusión. Artículo 25. Los contribuyentes podrán efectuar las deducciones siguientes. 10. Las aportaciones efectuadas para la creación o incremento de reservas para fondos de pensiones o jubilaciones del personal complementarias a las que establece la Ley del Seguro Social y de primas de antigüedad constituidas en los términos de esta ley. Consulto a la Asamblea en votación económica si se admite a discusión dicha propuesta. Quienes estén por la afirmativa, a favor de levantar la mano. Quienes estén por la negativa, a favor de levantar la mano. No se admite a discusión, señor presidente. Solicito a la Secretaría de Lectura la propuesta de modificación del artículo 25 de la Ley de Impuestos sobre la Renta que presentó la senadora Mónica Arriola e inmediatamente consulte a la Asamblea en votación económica si se admite a discusión. Doy lectura. Fracción 10. Las aportaciones efectuadas para la creación o incremento de reservas para fondos de pensiones o jubilaciones de personal complementarias a las que establece la Ley del Seguro Social y de primas de antigüedad constituidas en los términos de esta ley. Consulto a la Asamblea en votación económica si se admite a discusión dicha propuesta. Quienes estén por la afirmativa, a favor de levantar la mano. Quienes estén por la negativa, a favor de levantar la mano. No se admite a discusión, señor presidente. Solicito a la Secretaría de Lectura la propuesta de modificación al artículo 25 de la Ley de Impuestos sobre la Renta que presentó el senador Fernando Mayanza e inmediatamente consulta a la Asamblea en votación económica si se admite a discusión. Fracción 6. Se suprime. Es la propuesta. Consulto a la Asamblea en votación económica si se admite a discusión dicha propuesta. Quienes estén por la afirmativa, a favor de levantar la mano. Quienes estén por la negativa, a favor de levantar la mano. No se admite a discusión, señor presidente. Tiene el uso de la tribuna el senador Zoé Robledo Aburto para presentar su reserva al artículo 25 de la Ley de Impuestos sobre la Renta. Por favor, senador. Sonido, por favor. Sí, presidente, nada más para aclarar y pedirle que me permita hacer la presentación tanto de la reserva al 25 en la fracción 10 y también el 28 en una sola exposición. Vaya. Compañeras, compañeros, sin duda creo que hay un consenso en que hay pocas cosas tan sagradas en nuestro país y para los trabajadores mexicanos como el salario. Todas las semanas, todas las quincenas, millones de mexicanos esperan siempre con ansiedad la llegada de su pago, el pago a su labor realizada, el sustento de una familia, que es un valor en sí mismo que nuestros compatriotas defienden y que además exigen con toda justicia. Nuestro país ha sido un país históricamente de conquistas laborales, con grandes momentos en nuestra historia en este sentido. Y hay que reconocer que el salario ha ido evolucionando en los últimos años. La mayor parte de este salario de carácter monetario, pero también el salario de los mexicanos se ha ido conformando de las prestaciones. Las empresas, los patrones,
ya sean grandes o pequeños, han encontrado justamente ahí en las prestaciones una forma de complementar el ingreso, una forma de incentivar el desempeño de los trabajadores y también una forma de atemperar los bajos salarios. Por eso es que cuando se empieza a discutir un tema como el de las prestaciones, pues es un tema exactamente igual de sagrado que el salario, porque disminuir los vales de despensa o el acceso a servicios y beneficios, pues a final de cuentas merma la capacidad adquisitiva y en consecuencia merma el nivel de vida de los trabajadores. La iniciativa enviada por el Ejecutivo Federal en materia de impuestos sobre la renta planteaba permitir las deducciones de las prestaciones solamente hasta un 41% con el fin de compensar la desaparición del IETU. Esto implicaba un riesgo para millones de trabajadores que entendieron esto como una acción que podía desencadenar en la disminución de esas prestaciones al no ser una compensación directa, clara y homogénea para cada empleador. La Cámara de Diputados, como ustedes, compañeras y compañeros, recuerdan, consideró conveniente aumentar el porcentaje de deducibilidad de las prestaciones en 6 puntos, es decir, quedó hasta 47% a fin de reducir la carga fiscal de las empresas y en consecuencia garantizar con ello una menor pérdida de prestaciones para la clase trabajadora. Sin embargo, esta acción levantó una alerta entre los trabajadores y también entre los empleadores, ya que, como se mencionaba antes, la compensación calculada por el Ejecutivo Federal no es directa ni homogénea para cada empresa o patrón, lo que demanda un mayor margen de compensación para no poner en riesgo los beneficios de los trabajadores y tampoco de las propias fuentes de trabajo. Aquí quisiera aclarar que nosotros en el PRD y en este grupo parlamentario entendemos, y así lo discutimos, y así se había presentado en su momento otra reserva, que lo ideal sería deducir al 100% las prestaciones. Sin embargo, esa medida que beneficia tanto a los patrones como a los trabajadores, pues no ha sido considerada por la mayoría de esta asamblea. Pero también aclaro que nosotros, los que estamos aquí, consideramos este 53% como un avance. Y lo digo con toda la responsabilidad que conlleva, porque los que estamos aquí del PRD sí consideramos que debemos de tener una perspectiva progresista más moderna, que comience uno a cancelar privilegios, a afectar intereses, a cancelar abusos, a evitar malas prácticas y simulaciones que muchas veces se convirtieron o en arbitrariedades o en formas de corrupción cotidianas que después se amalgamaron, se coagularon como si fueran acciones legítimas, y esto no es así. Quiero aclarar que los senadores del PRD que estamos aquí presentes entendemos que la lógica de todo o nada es tan estéril como irresponsable. Por eso vamos a apoyar esta medida del 53%, teniendo en cuenta las consideraciones que se mencionan. Creemos que podemos lograr un punto de equilibrio que, por una parte, sí beneficie a las empresas y a los empleadores, pero sobre todo proteja a los trabajadores y a las fuentes de empleo y a la vez mantenga un nivel de recaudación aceptable y se cierre de una buena vez la puerta a posibles abusos. Es por eso que decidimos aquí y ahora tomar esta oportunidad de defender a los trabajadores mexicanos. No estar presente es todo lo contrario. Por eso, compañeras y compañeros, creemos que con esta medida el Senado incrementa una parte, además incrementamos una parte proporcional a la propuesta de los diputados, alcanzando así el 53% de deducibilidad en las prestaciones, que si bien no es lo ideal, es lo que hoy responsablemente podemos lograr para cumplir con 2 compromisos irrenunciables: que sigamos en la senda del crecimiento económico y generemos empleo.
todo el tema fiscal que hemos estado discutiendo aquí hoy a la 1:18 de la mañana, al final de cuentas se remite a este nuevo set de reglas para reducir salidas fáciles, puntos ciegos, discrecionalidad y convertir todo el espacio fiscal en un terreno mucho más claro y más parejo posible. Senador presidente, quisiera solamente, si me lo permite, una vez presentada esta reserva, hacer un comentario en no más de un minuto. Aquí creo que hay un logro importantísimo para este Senado de la República, o quizá para los que estamos esta noche aquí, y lo quiero dejar muy claro porque tiene que ver con una causa de la izquierda y tiene que ver con una causa, estoy seguro, de todos los que estamos aquí hoy en este salón de sesiones, y tiene que ver con el seguro de desempleo. Como se ha comentado, el seguro de desempleo es sin duda un instrumento muy importante para fortalecer la seguridad social de los trabajadores de México. Por primera vez en la historia de nuestro país se contará con esta herramienta de protección para los trabajadores a nivel nacional. Y se entiende, y nosotros así lo analizamos, que la propuesta del Ejecutivo padecía de algunos problemas de diseño. En particular porque se proponía que el Fondo Solidario se iba a financiar con el 1% de los recursos del trabajador que hoy se asignan al Infonavit. Si bien reconocemos que el Fondo Solidario es positivo porque implica un cierto grado de coprotección entre distintos trabajadores, tenía un efecto perverso que podía llevar a que los trabajadores que han realizado un gran esfuerzo y que nunca entran en el desempleo, pues nunca recibieran este beneficio, lo cual implicaría que en la práctica perderían sus propios recursos. Por ello, la visión de los senadores del PRD es que los recursos para el Fondo Solidario deben de estar fondeados en su totalidad por el gobierno federal. Y hoy lo reconozco públicamente, en esta alta tribuna de nuestra República encontramos la coincidencia con los senadores del Partido Revolucionario Institucional que coincidieron con esta apreciación, la cual se discutió el día de hoy con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Es una apreciación y un reajuste que está sustentado con argumentos técnicos y evidencia empírica y que motivó un proceso de reflexión conjunto por parte de los senadores de estos dos partidos políticos y de esta dependencia del gobierno federal. Como resultado de este proceso podemos afirmar hoy aquí que existe un consenso entre senadores con el que coincide además Hacienda en materia de que el Fondo Solidario debe de estar fondeado en su totalidad por el gobierno federal. Esto implicará que los trabajadores que realizan un mayor esfuerzo y que nunca perderán su empleo mantienen la totalidad de sus recursos, mientras que los trabajadores que pierdan su empleo debido a factores desfavorables que pueden tener que ver con ciclos económicos negativos van a poder contar con recursos derivados de la reforma hacendaria que estamos aprobando. Creo que es motivo para congratularnos haber encontrado esta coincidencia y por eso adelanto que el día de mañana vamos a analizar la posibilidad de presentar una reserva en este sentido como un transitorio para la Ley de Ingresos de la Federación. Confiamos en la palabra, confiamos en los acuerdos y confiamos en que este Senado de la República puede seguir trabajando a favor de los trabajadores de nuestro país. Es cuanto, señor presidente. Gracias, senador. ¿Uso de la tribuna? Por favor, senador. Un momento, no. Lo vamos a poner. Ya que la propuesta de modificación al artículo 25 ha sido ampliamente expuesta por el senador Robledo Aburto, pido a la Secretaría en votación económica, consulta a la Asamblea si se admite a discusión. Consulto a la Asamblea en votación económica si se admite a discusión la propuesta. Quien esté por la afirmativa, a favor de levantar la mano. Quien esté por la negativa, a favor de levantar la mano. Sí se admite a discusión, señor presidente. Senador. Gracias, señor presidente.
en esta propuesta de reforma al artículo 25 del XR, nosotros, los integrantes de la bancada del PRI, estamos totalmente de acuerdo con que esta disposición tenga por terminado los tratamientos preferenciales, ya que ya no se justifican muchos de ellos. Pero ahora, bueno, pues se propone que solamente se grave el 53% de las prestaciones que pagan los patrones de los trabajadores. Pero quiero comentar que ayer se decía que con esto se iban a acabar muchas empresas, que se iban a quitar las prestaciones a los trabajadores, y la verdad que no es así. Las prestaciones de los trabajadores están en los contratos colectivos de trabajo. Los contratos colectivos de trabajo se negocian cada año, cada 2 años, y esas prestaciones quedan ahí protegidas en favor de los trabajadores. Los contratos colectivos de trabajo están en las juntas de conciliación y de arbitraje, por lo tanto no se pueden modificar. Y también ahí estos contratos colectivos de trabajo hoy están protegidos por la autoridad. En la pasada reforma de la Ley Federal del Trabajo, esta Cámara la aprobó y aprobamos todos, ¿verdad?, la transparencia, la rendición de cuentas y la democracia sindical. En la transparencia, los contratos colectivos de trabajo, los reglamentos están a disposición de las y los trabajadores, así como de cualquier persona que quiera conocer el contenido de los contratos colectivos de trabajo. Por lo tanto, lo que se aduce de que vamos a perder las prestaciones no es así. De que las pequeñas empresas van a quitar las prestaciones tampoco es así. Y quiero comentarle brevemente que, de acuerdo al INEGI, hay 5.144.000 empresas y de las cuales 4.800.000 empresas son pequeñas, microempresas, 221.194 pequeñas empresas, 15.432 medianas, 10.288 grandes firmas. Estas son las que tienen las prestaciones. Las demás, por ser pequeñas, no tienen prestaciones porque no pueden otorgarlas por la economía por la que atraviesan. Por lo tanto, estas prestaciones no las va a perder los trabajadores y por el contrario, cada año en la revisión de los contratos colectivos, la ley nos permite irlas mejorando. Así lo establece en la Ley Federal del Trabajo, así lo establece el convenio número 98 de la OIT. Por lo tanto, estamos de acuerdo con esta reforma, ¿verdad?, y que esta reforma va encaminada en beneficio de las y los trabajadores sin perjudicar la planta productiva de nuestro país. Muchas gracias por su atención. Gracias, senador Isaías González. Por no haber más oradores inscritos, consulta a la Secretaría de Asamblea en votación económica si es de aceptarse la propuesta presentada. Sonido en el escaño del senador Ríos Peter. ¿No? Continúe, secretario, por favor. Consulto a la Asamblea en votación económica si es de aceptarse la propuesta. Quienes estén por la afirmativa, a favor de levantar la mano. Quienes estén por la negativa, a favor de levantar la mano. Es aceptada la propuesta, señor presidente. La propuesta del artículo 28 que presentó el senador Robledo se desahogará en el momento procesal oportuno. Informo a la Asamblea que resta. Al no haber más reservas al artículo 27, Ley Impuesto sobre la Renta, Al no haber más reservas del artículo 25, Ley Impuesto sobre la Renta, se procederá a recoger la votación nominal. Háganse los avisos a que se refiere el artículo 58 del reglamento
para informar de la votación y abres el sistema electrónico hasta por 3 minutos para recoger la votación nominal del artículo 25 de la Ley del Impuesto sobre la Renta con la propuesta del senador Zoé Robledo.